Imagina solo por un momento que la persona con la que te has casado y llevas años, con la que compartes tu vida, con la que duermes, la persona con la que vas a comer a casa de tus padres, con la que tienes planes a futuro, con la que tienes incluso hijos, un día es arrestada y te enteras de que es un asesino serial, que mientras tú estabas durmiendo a su lado, en realidad él salía a asesinar a niñas. Imaginaros esa situación, es algo que se ve como imposible que te suceda, pero hay tantas personas a las que les ha sucedido. Todos los asesinos seriales han estado casados. El caso sobre el que vamos a hablar hoy volvió a la luz después de que la exmujer del asesino se creara una cuenta de TikTok para explicar su experiencia, cómo le conoció, cómo era él al principio, cómo se fue dando cuenta de que pasaba algo extraño, cómo se enteró de que era un asesino. Está 100% verificado que esta mujer de TikTok es la exmujer del asesino serial. Podemos ver fotos de ellos casados de jóvenes, podemos ver perfectamente que es ella. Bonnie el año pasado se abrió una cuenta de TikTok donde compartió una serie de vídeos contando cómo conoció a Robert, cómo fue su matrimonio con él, las red flags y todo lo que vivió y cómo vivió el hecho de que el hombre con el que estuvo 8 años casada fuera un asesino serial. En el primer vídeo cuenta lo siguiente: la historia de cómo me casé con un asesino en serie. Vale, hay mucho que contar, lo voy a hacer en varias partes, pero primero hablemos de cómo nos conocimos. Yo era amiga de una chica en sexto curso y acabamos viviendo a 3 puertas de distancia la una de la otra, así que nos hicimos muy amigas. Yo iba mucho a su casa después de la escuela y su hermano estaba en la marina y era mucho mayor, así que no estaba mucho por ahí. Como he dicho, estaba en la marina y había vuelto a casa de permiso, y así es como lo conocí. Tenía un poco de crush hacia él, era su hermano mayor y todo eso. Cuando yo tenía unos 16 años decidió empezar a coquetear conmigo e invitarme a salir. Y honestamente eso probablemente suene como una red flag, pero mi familia, su mayor señal de alarma fue solo el hecho de que él era mucho mayor que yo. Pero se sintieron bastante cómodos porque yo ya conocía a la familia y podían ver cuánto nos gustábamos, así que lo apoyaron. Las cosas fueron muy rápido y antes de que me diera cuenta me pidió que me casara con él. Y sinceramente suena una locura, excepto que mi vida era realmente caótica en ese momento. Así que cuando me pidió que me casara con él simplemente acepté porque era lo mejor que me podía pasar. Así que para responder algunas de vuestras preguntas de mi último vídeo, sí, esta es una historia real de mi vida. Y definitivamente habéis investigado. Mi exmarido se llama Richard Ebonitz. He escrito un libro y estoy buscando un editor y un agente, pero mientras tanto voy a seguir respondiendo a vuestras preguntas, así que estad atentos a la segunda parte. En el segundo vídeo cuenta lo siguiente: Storytime, cómo me casé con un asesino en serie, segunda parte. Nos casamos en agosto de 1988 y nos mudamos a Maine. Al principio todo iba bien, sinceramente estaba feliz de estar casada y tenía esta, ya sabes, era probablemente una fantasía bastante inmadura sobre lo que significaba la vida de casada, pero estaba feliz de estar allí con él. Él rápidamente tomó el mando y me hizo saber cuáles se suponían que eran mis responsabilidades hacia él como esposa: limpiar la casa y ocuparme de toda la cocina. Y ya sabes, él estaba en el ejército, así que había como lecciones sobre cómo lavar adecuadamente sus uniformes y hacer todos sus pliegues correctamente. Yo me tomé todo esto y trabajé muy duro para complacerlo y estaba feliz de hacerlo porque ya sabes, lo amaba y quería hacerlo feliz. Probablemente en el primer mes las cosas empezaron a cambiar. Empezó a meterse conmigo por mi peso. Había engordado unos 4,5 kilos y empezó a decirme que estaba gorda y que tenía que apuntarme a Weight Watchers. Si me saltaba la dieta me decía: vas a acabar gorda como tu madre y no puedes hacer eso. Tienes que volver a tu programa. Quiero decir, hasta ese momento me sentía bastante bien con las cosas en general, pero ya sabes, a medida que pasaba el tiempo me arrepentía de haberme casado. Pero había hecho un compromiso, creía en ese compromiso y en el matrimonio y en que es para siempre y que hay que trabajar en ello. Y también mucha gente me dijo que era demasiado joven para casarme en ese momento. Bueno, estaba bastante decidida a demostrar a todo el mundo que estaba equivocado, que no era así. El matrimonio definitivamente no era lo que yo pensaba que sería. Voy a profundizar más en esto en la tercera parte. Estas son las 2 partes de 11 vídeos que ha subido explicando esta historia. Ahora vamos a empezar con el caso para conocer todos los detalles que sucedieron, quién es este asesino en serie, quiénes fueron sus víctimas y cómo fue su vida en general. Y al final, cuando terminemos, que ya tendremos todo el contexto, veremos las 9 partes restantes de los vídeos de Bonnie Lou.
Y ahora empecemos a hablar sobre Richard Evonitz. El día 24 de agosto del año 2002 comenzó común y corriente para Cara Robinson Chamberlain, una adolescente de 15 años que estaba pasando un rato con su mejor amiga cuando se ofreció a ayudarla con las tareas de su casa que sus padres le habían mandado hacer. En la diversión de estos quehaceres, a Cara le tocó salir al jardín delantero de la casa. La casa estaba ubicada en Columbia, en Carolina del Sur. Cara estaba concentrada en el jardín, haciendo lo que tuviera que hacer, cuando de repente un vehículo Pontiac Firebird se quedó estacionado en la entrada. El conductor bajó y con una excusa bastante superficial inició una conversación con la adolescente que de inmediato sospechó de las intenciones del hombre. Sin embargo, antes de que pudiera reaccionar, el hombre, varios años mayor que ella, puso un revólver contra su cuello y le informó que no iba a salir herida si escuchaba lo que él decía. Dicho eso, la guió hasta el interior de su vehículo, donde la hizo esconderse para iniciar el camino hasta su apartamento. Claramente no era la primera vez que hacía algo así. Su captor parecía tener experiencia con el secuestro y abuso de mujeres. Cara nunca se imaginó que estaba siendo víctima de un asesino serial de adolescentes que llevaba activo más de 7 años. Y el captor tampoco sabía, no tenía ni idea de que se había metido con la chica incorrecta, porque Cara deseaba más que nada en el mundo vivir. Sobre el caso de hoy hay muchas cosas interesantes de las que hablar, tanto lo que hemos visto de Bonnie Lou como de la vida de Richard Evonitz y cómo fue descubierto gracias a la perseverancia de Cara Robinson, de 15 años, que consiguió escapar de él antes de convertirse en su víctima mortal. Richard Mark Evonitz nació el 29 de julio de 1963 en Providence Hospital, una de las mejores instituciones médicas de Estados Unidos que se ubica en Columbia, la capital de Carolina del Sur. Fue el primer hijo y único niño de los 3 que tuvieron sus padres, Joseph y Tess Evonitz. 5 años después de su nacimiento, la familia se agrandó cuando Tess tuvo a Christine en julio de 1968 y 3 años después tuvieron a Jennifer, que sería la última hija del matrimonio. La pareja era conocida por intentar mantener las apariencias y la realidad es que eran una familia muy disfuncional, con una convivencia muy tormentosa, en especial por Joseph, el padre de Richard, quien era un hombre alcohólico que llegaba a desmayarse en frente de sus hijos por haber bebido demasiado, aunque esto estaba muy lejos de ser lo peor que hacía. Sin estar necesariamente bajo los efectos de los distintos licores que consumía constantemente, Joseph demostraba siempre un desprecio muy grande por su familia, tanto si le hablaba a su mujer como si le hablaba a sus hijos. Él siempre se refería a ellos con insultos y no por sus respectivos nombres. Sobre esto, años después su hija menor comentó lo siguiente: vivíamos en una prisión. Joseph era una persona sumamente controladora, o sea, su padre. Quería que sacáramos las mejores calificaciones y si no lo hacíamos éramos estúpidos. Era todo sobre el poder y el control. Sacas las mejores calificaciones o conseguirás una paliza. Lo veo como un hombre sádico al que le provocaba placer hacernos miserables, lo veía en su cara. Aunque no siempre de manera física, Joseph ejercía muchísima violencia contra sus hijos. Otro ejemplo de ello fue lo que sucedió cuando Richard tenía únicamente 6 años. Como cualquier niño pequeño de su edad, él hacía alguna que otra travesura infantil que, si bien lógicamente tenía que ser corregida, no era grave. Al menos eso es lo que pensaría un padre normal. Aquello no merecía un castigo riguroso y mucho menos tomar la decisión perversa que tomó Joseph. Personas sensibles a los acontecimientos horribles con animales, saltaros 10 segundos de esta parte. Joseph decidió que para disciplinar a su hijo acabaría con la vida de su mascota, un perro al que ahogó hasta la muerte delante del niño. Eso le provocó a Richard pesadillas diariamente hasta su adultez. Tampoco es de extrañar que a medida que crecía fuese adoptando ciertas conductas violentas, porque eran los ejemplos que su padre le daba a diario. Algunas fuentes afirman que comenzó a volverse más tosco después del incidente con la mascota y que un par de años después, a la edad de 8 años, en una pelea infantil con su hermana menor Christine, la ahorcó hasta hacerla perder el conocimiento. No se puede confirmar que esto haya sucedido realmente, pero en todo caso,
más que ser señales de alerta de una posible psicopatía en el niño, parecían ser más bien evidencias del entorno y ambiente tan violento y turbulento en el que él y sus hermanas vivían. Además de la violencia por parte de su padre, Richard y sus hermanas debían acostumbrarse al constante cambio de su casa. Sus padres nunca habían tenido una buena relación, se separaron y se reconciliaron varias veces durante la infancia de los niños. Lo dejaban, volvían, lo que añadía un ambiente de por sí complicado y caótico, ya que había mucha inestabilidad, algo que afecta de manera extremadamente negativa a los pequeños en desarrollo. Sus padres se divorciaron oficialmente en 1985, aunque para ese entonces ya se habían separado más de 3 veces. Pese a estos primeros años de vida complicados, Richard continuó con su educación básica de forma bastante exitosa, asistiendo a Irmo High School, la cual acabó en 1980 con 16 años. Fue a partir de entonces que comenzó a meterse en ciertos problemas, algo que antes nunca había hecho. Como no quería ir a la universidad, Richard decidió empezar a trabajar cuando terminó sus estudios durante un muy breve tiempo en Jiffy Lube International Inc., que es una cadena norteamericana especializada en la venta y cambio de aceites para vehículos. Ahí no duró mucho, como he dicho, el trabajo no le gustaba, así que decidió renunciar e intentar otra cosa. Pero no encontró nada que le gustara, probablemente porque el problema no eran las actividades relacionadas a los empleos, sino que simplemente no le gustaba trabajar, pero quería ganar dinero. Fue entonces cuando comenzó a contemplar opciones para ganar dinero de manera más fácil, sin tener que estar 8 horas trabajando. Su primer roce con la ley lo tuvo en 1983, cuando tenía 20 años. Creyendo que uno de sus vecinos estaba de vacaciones lejos de su casa, Richard se adentró a la casa para robarle una supuesta suma de dinero que tenía ahí escondido. Cuando su vecino volvió, notó la falta de varios elementos en su domicilio y denunció el hecho a la policía, que llegó, interrogó a Richard y a su familia, pero su madre Tess lo encubrió, dando una coartada sólida con la que consiguió convencer a los detectives de que su hijo era inocente y estaba con ella en el momento de estos supuestos robos. Pese a que había estado muy cerca de ser atrapado, esto no lo desmotivó en absoluto. Por el contrario, después de unos meses, en febrero de 1984, Richard volvió a intentar cometer otro delito, aunque esta vez no se trató de un robo en un hogar, sino de un delito de fraude económico. Intentó pagar en Kmart una compra de $350 con un cheque sin fondos. Este nuevo problema con la ley generó que su padre le diera un ultimátum, ya que había elegido tener una vida criminal, así que le dijo que podía irse o a vivir a la calle o enlistarse en las Fuerzas Armadas. Naturalmente, Richard eligió unirse al ejército, específicamente a la Marina. Mientras estaba allí el año siguiente, se enteró del divorcio de sus padres debido a que Joseph había descubierto a Tess teniendo un amorío a través del teléfono. Su amante era Perry DeBosch, un hombre que estaba en prisión cumpliendo cadena perpetua por haber abusado y acabado con la vida de una maestra de 5º grado llamada Kathleen Sanderlin, que vivía en la isla de Sullivan, en Carolina del Sur. Así que aquí otro ejemplo para los hijos fue que Tess tenía un amante que había asesinado a una mujer. Y eso no parecía importarle a Tess, que ese mismo año se casó con Perry en la Correccional Institucional de Carolina del Sur. Inmediatamente después de casarse, Tess decidió cambiar su nombre legalmente a Lorraine DeBosch. También ese año, su padre Joseph se casó con una mujer del norte de Etiopía llamada Esgaharin. Volviendo a la carrera militar de Richard, esta fue bastante exitosa. Fue trasladado en agosto de 1985 a la fragata USS Coelch en la ciudad de Jacksonville, en Florida, y después de unos meses sirviendo allí, en junio de 1986, Richard tuvo la gran oportunidad de ser designado junto al resto de la flota para buscar los restos del transbordador espacial Challenger, que se desintegró 73 segundos después de su lanzamiento, provocando la muerte de toda la tripulación. En la misión, Richard trabajó como técnico de sonido, una labor muy importante para esta misión de búsqueda, que fue seguida de cerca no solo por el gobierno, sino también por toda la población norteamericana. Participar en una misión de tanta importancia hizo que Richard se sintiera mucho mejor consigo mismo, y a sus 22 años parecía estar encaminando su vida para bien. Sin embargo, esto no duró demasiado. Cuando al año siguiente su abuela materna Hester falleció, significó un golpe muy duro para él. Además de esta
pérdida se agregó la reubicación por parte de la Marina, se lo alejó de la fragata USS Coelch y en su lugar lo enviaron a prestar sus servicios en el puerto naval de Jacksonville, un lugar que no le gustaba en absoluto, pero le permitía pasar más tiempo en tierra y empezar con su ola de asesinatos. Aprovechando su tiempo libre, una tarde Richard siguió a una adolescente y a su hermana menor de 3 años con su coche, a velocidad de paso humano. Cuando Kelly Ballard se percató de que este vehículo la seguía, miró hacia este preocupada. Fue entonces cuando descubrió que su conductor se estaba masturbando mientras la miraba. En un ataque de nervios, Kelly se apresuró a volver a su casa con su hermana y contarle a su madre lo que había pasado. Cuando al día siguiente la chica estuvo más tranquila, ella y su madre se dirigieron a la estación de policía más cercana y denunciaron el episodio. Incluso estando sumamente nerviosa, Kelly había sido capaz de memorizar la matrícula del coche y aquello permitió que la policía rápidamente llegara al nombre de Richard Evonitz y emitiera de manera inmediata una orden de arresto contra él por cometer actos lascivos y lujuriosos frente a una menor de edad. Ajeno a esta denuncia, el 9 de febrero de 1987, Richard volvió al puerto después de una misión y como estaba bastante enfermo, fue enviado al hospital de la base militar donde le diagnosticaron hepatitis. Después de estar 5 días internado allí, fue dado de alta y entregado a la policía. En un interrogatorio con los detectives dijo haber estado bajo los efectos del alcohol cuando siguió a Kelly. Además dijo tener un problema y citó con el masturbarme frente a niñas pequeñas. Por este delito, Richard recibió una multa de $252 y una libertad condicional de 3 años. Además, se le ordenó someterse a una evaluación psicológica y hacer un tratamiento con un psicólogo sexual. Este incidente llevó a que su cargo en la Marina fuese disminuido, pasando de ser soldado categoría 3 a categoría 2. Adelantándonos unos meses, ante varios episodios conflictivos en la base militar, entre marzo y abril de 1988, Richard fue enviado por la Marina a un programa de rehabilitación porque empezó a tener problemas con el alcohol bastante serios. Más tarde ese mismo año, el 11 de agosto, contrajo matrimonio con Bonnie Lou Gower, quien tenía 16 años, es decir, 9 años menos que él. Y la relación entre ellos dos fue, como he explicado al principio, según las palabras de ella misma. Bonnie en sus redes sociales explicó que desde el principio la relación fue tóxica, la adolescente intentaba cumplir con todas las expectativas de su marido, por lo que se hizo responsable de todas las tareas del hogar, intentando hacer que Richard siempre estuviera feliz. Y como hemos visto al principio, Richard no tardó en volverse controlador y directamente agresivo con ella, haciéndole comentarios sobre su peso, sobre que si estaba gorda, si necesitaba unirse a Weight Watchers. Pese a esta especie de maltrato, su matrimonio duró hasta que Bonnie cumplió los 25 años de edad en 1998, cuando Richard ya tenía 34 años. Llevaban separados ya bastantes años y de hecho, para cuando el divorcio se oficializó, ya ni siquiera vivían juntos. Bonnie se había mudado a California, lejos de Richard, y había empezado una relación con el que se convertiría en su segundo marido. Mientras que Richard se mantuvo en Virginia, donde ambos se habían mudado después de que él fuese dado de baja en la Marina en el 92. Y allí fue donde inició una ola criminal. Específicamente, Richard y Bonnie se habían instalado en Spotsylvania, donde consiguió un trabajo como vendedor en una tienda local. Su reputación allí no fue para nada buena. Después de unos meses de haberse incorporado al equipo, varias de sus compañeras mujeres comenzaron a sentirse incómodas con su presencia. No querían estar solas con él y a menudo intentaban evitar tener cualquier tipo de contacto con él, ya que tenía fama de hacer chistes subidos de tono, comentarios machistas y como si eso no fuera suficiente, también era conocido por tener un carácter muy violento e irascible. Aunque, claro, ni sus compañeros de trabajo ni Bonnie sospechaban de lo que era capaz este hombre. En junio de 1995, tras vigilar durante varias horas una casa de la ciudad, Richard irrumpió en ella sabiendo que dentro estaban las más pequeñas de la familia solas, 2 hermanas de 11 y 13 años de edad a las que sorprendió entrando a su casa con un rifle semiautomático calibre 25 y unas esposas alcochonadas. Tras obligarles a quedarse en silencio, encerró a la más pequeña en el baño y abusó de su hermana mayor antes de irse. No dejó ningún tipo de rastro que lo vinculara con el ataque, por lo que ni siquiera fue considerado sospechoso. Esta ni siquiera era la primera vez que se salía con la suya. Varios veranos antes, específicamente el 6 de julio de 1988, Richard
había raptado a una chica llamada Sarah Margaret Cherry mientras cumplía una misión de la Marina en Bowdoin, una zona rural del estado de Maine. Varios días después de su desaparición, su cuerpo apareció escondido entre arbustos. Estaba atada con cuerdas y tenía claras señales de haber sido abusada sexualmente, además de ser penetrada con ramas de árboles. Adicionalmente, había sido apuñalada para finalmente perder la vida al ser estrangulada con una bufanda. A diferencia del ataque de 1995, en cuanto a la muerte de la pequeña Sarah, la policía sí que condenó a alguien, un hombre llamado Dennis DeChain, a quien la justicia encontró culpable el 19 de marzo de 1989. Sin embargo, las condiciones de su juicio son hasta el día de hoy bastante controversiales, ya que no había pruebas claras que lo señalaran a él como el asesino. Además, Dennis siempre se declaró inocente, presentando varias apelaciones a la decisión de la justicia, que nunca le dio la razón. Las sospechas de que el culpable podría ser Richard Evonitz llegaron muchos años después, cuando se conocieron los crímenes que claramente había cometido él, aunque estos también tardaron bastante en ser descubiertos. Tras varios ataques sin ser descubierto, Richard comenzó a sentirse indestructible. Parecía salirse siempre con la suya y eso lo impulsó a continuar cometiendo estos actos horribles. Así, el 2 de marzo de 1996, a las 7:30 de la mañana, atacó a Alicia Showalter Reynolds, de 25 años, mientras la chica se dirigía por la ruta 29 desde su casa en Baltimore hasta la ciudad de Culpeper en Virginia, aunque nunca llegó a su destino. Ese mismo día, pero 12 horas más tarde, la policía encontró su vehículo abandonado en plena carretera en los accesos a Virginia. Para ese entonces, sus seres queridos ya habían alertado de la ausencia de la joven, por lo que rápidamente se inició un operativo de búsqueda. Al enterarse de esto, varios testigos se acercaron a la policía para dar su testimonio. Eran varias las personas que decían haber visto a Alicia orillada en la ruta 29 hablando con un hombre que se había bajado de una camioneta azul que también estaba a un lado de la carretera. Lamentablemente, de Alicia no volvió a saberse nada hasta 3 meses después, cuando en un rastrillaje llevado a cabo el 7 de mayo, en un radio de 24 kilómetros de donde habían encontrado su coche, descubrieron su cuerpo sin vida. Aunque nunca se dieron a conocer los detalles de su muerte, los investigadores declararon que era evidente que había sido asesinada. El único sospechoso era un hombre, el hombre de la camioneta de remolque azul, con el que varias personas habían visto hablar con la víctima. Sin embargo, ninguno de los testigos recordaba la matrícula del coche como para que pudieran descubrir la identidad del individuo, por lo que el caso quedó sin resolver. En esa misma área, el 22 de septiembre de 1996, un hombre que se ejercitaba con sus perros por la zona boscosa encontró los restos quemados de una chica que posteriormente fue identificada como Anne Caroline McDaniel, de 20 años. Respecto a la muerte de Anne, tampoco se encontraron muchas pistas, pero los investigadores concluyeron que seguramente había sido el mismo asesino, lo que años después se confirmó y se pudo atribuir a Richard Evonitz, aunque él no aceptó su culpabilidad. Hasta el momento hemos hablado de aquellos crímenes que Richard cometió de una manera más cuidadosa, tan cuidadosa que no pudo ser conectado a ellos de manera inmediata. Había conseguido hacerlo de forma tan disimulada que no había dejado ni siquiera un rastro suyo en la escena del crimen, y eso fue lo que le permitió continuar asesinando. Estos son los crímenes que sabemos con exactitud que sí que cometió y cómo lo hizo. El primero de ellos sucedió el 9 de septiembre de 1996, apenas un mes después de que se hiciera oficial su divorcio con Bonnie. Enfadado y dolido por su separación, Richard decidió que era hora de volver a la casa. Su siguiente víctima la encontró sin esfuerzo en la ciudad en la que entonces vivía, Spotsylvania. Se trató de Sofía Marlene Silva, una chica de 16 años que, aprovechando que había un clima muy bonito, decidió salir al porche de su casa para estudiar. Cuando un rato después su hermana mayor fue a ver cómo estaba, se encontró únicamente con una lata vacía de soda, de uva y las notas de Sofía. Su hermana no estaba por ningún lado. Rápidamente notó que no parecía haber señales de que hubiese existido una lucha, preguntó a los vecinos, pero tampoco consiguió mayor respuesta. Parecía simplemente que su hermana se había esfumado. Rápidamente la familia de Sofía se puso en contacto con la policía local, que pese a sus esfuerzos tampoco pudo hallar indicios de lo que había podido suceder a plena luz del día esa tarde. Durante casi un mes y medio la policía llevó a cabo una investigación que tendría su primer avance casi un mes después de la desaparición, cuando el 16 de octubre el jefe de mantenimiento Gary Norman descubrió una bolsa de residuos azul cerrada con cuerdas que flotaban en el pantano en Birchwood Creek, donde se encontraba la propiedad en la que trabajaba. Cuando consiguió acercar la bolsa a la orilla, descubrió que en su interior estaba el cadáver en descomposición de una chica. De forma bastante veloz, la policía pudo confirmar que se trataba de Sofía, y si bien el agua había limpiado gran parte de la evidencia,
hubo algo que llamó muchísimo la atención a los detectives. El asesino de Sofía le había depilado las partes íntimas. Nuevamente, sin piezas de evidencias clave, la investigación se estancó muy pronto, consiguiendo que Richard se saliera de nuevo con la suya. Después de un periodo de inactividad de casi un año, el 1 de mayo de 1997 volvió a atacar. Esta vez sus víctimas fueron dos hermanas, como había sucedido años atrás. Se trataba de las hermanas Lisk, Christine Michelle Lisk, de 15 años, y Catherine Nicole, de 12 años, respectivamente. Como todos los días, las dos hermanas llegaban de la escuela en transporte público y pasaban algunas horas solas en casa antes de que sus padres volvieran del trabajo. Esa tarde, cuando su padre llegó a casa, se encontró con que sus hijas no estaban ahí. De hecho, parecía que ni siquiera habían llegado a casa después de las clases. Preocupado, decidió salir a buscarlas y fue allí cuando notó que el bolso de su hija mayor, el que utilizaba para las clases, estaba tirado en el jardín. Así que rápidamente llamó a la policía. La desaparición de niñas pequeñas tan seguido tenían aterrada a toda la población de Spotsylvania, que tanto en este caso como en el caso anterior se volcó a las calles para ayudar a los operativos de búsquedas. 5 días después, el 6 de mayo, mientras todavía buscaban a las chicas, la policía encontró una mochila cerca del río South Ann. Ese indicio los guiaría hasta los cuerpos de las hermanas, que al igual que Sofía tenían sus partes íntimas depiladas. Aunque la confirmación de que los casos estaban conectados vino gracias a las pruebas forenses que se realizaron. Pudieron corroborar la presencia de fibras de ropa idénticas en los 3 cuerpos. Esta confirmación permitió reafirmar las sospechas que se habían instalado tanto en la policía como en la población general. Había un único sujeto tras los homicidios de estas chicas, es decir, había un asesino serial en la ciudad. Pese a que los esfuerzos se duplicaron en un intento de encontrarlo, nuevamente no se poseía de la evidencia necesaria para poder llevar a cabo una investigación exitosa. Después de varios meses de trabajo incesante que no conducía a ningún lado, la investigación fue congelándose. No había testigos ni evidencias disponibles que permitieran hacer avanzar los casos. Repentinamente los ataques se detuvieron y paulatinamente, ante la falta de estos, el miedo colectivo fue abandonando a Spotsylvania, que se había liberado del asesino en serie, puesto que Richard Ebonit había empezado a salir con una chica llamada Faith y junto a ella se mudó de vuelta a la ciudad natal de Carolina del Sur para vivir con Christine, su hermana menor. Durante los siguientes 3 años, Richard entró en un periodo de inactividad que es complicado de explicar. Lo cierto es que no sabemos exactamente por qué después de dar rienda libre a sus perversiones y violencia, acabó controlando sus impulsos durante tanto tiempo. Se puede teorizar que tal vez fue por la culpa, por sentir culpa, porque empezó una relación o porque estaba viviendo con su hermana menor, pero la verdad es que no se sabe cuál fue el motivo real tras este periodo de inactividad. Lo que sí que se sabe es que la inactividad se acabó el 24 de junio del año 2002. Como era pleno verano, su entonces ya mujer Faith y su hermana Christine decidieron que se merecían unas vacaciones. Juntas organizaron un viaje a Disney World en Florida al que inicialmente Richard estuvo invitado, aunque el hombre, de en ese momento 38 años, rechazó la invitación argumentando que no era un destino que le llamaba la atención y además debía trabajar. La verdad era que Richard había empezado a sentir la necesidad de volver a secuestrar, abusar y asesinar a una chica, algo que ni su mujer Faith ni su hermana Christine tenían ni idea, evidentemente, y que no quería hacer si ellas estaban cerca, porque lo atraparían. Así que aprovechando que ellas estaban de viaje y la soledad, el hombre dedicó los primeros días a pasear por las calles de Columbia con su coche. Sin levantar sospechas, lo que estaba haciendo Richard era localizar víctimas, buscar a niñas o adolescentes a las que viera solas, casi siempre en su casa, y de las que anotaba su apariencia y dirección. Ese día, sin embargo, le llamó la atención una chica rubia que se encontraba regando las plantas del jardín de una casa. Cara Robinson Chamberlain, de 15 años, que en realidad no estaba en su casa sino en la casa de su mejor amiga ayudando con las tareas domésticas. Cara había dormido el día anterior allí y cuando a la mañana su amiga debió comenzar a hacer ciertas tareas, ella no dudó en ayudarla, encargándose del jardín en ese momento. Estaba concentrada en lo que hacía cuando un vehículo Pontiac Firebird se estacionó en la entrada de coches de la casa y curiosa levantó la mirada encontrándose con el conductor, quien bajaba de su vehículo con muchas revistas en su mano. Con una sonrisa, el hombre se acercó y le preguntó si sus padres estaban en casa. Un tanto confundida, Cara respondió que no. Sus sentidos parecían alertarle de que había algo muy extraño con aquel hombre, pero ignoró su corazonada, intentando concentrarse en la charla trivial que el sujeto le estaba dando. Richard comenzó a hablarle sobre que vendía suscripciones de esas revistas
cosas y otras cosas a las que Kara realmente no prestó mucha atención hasta que de repente, sin previo aviso, sintió el frío del metal contra su piel. Se trataba del caño de una pistola que Richard acercó hasta su cuello. A punta de pistola obligó a Kara a subirse en su vehículo y condujo hasta su casa, donde durante 18 horas se encargó de hacerla sufrir un infierno. Una vez en la vivienda, Richard ató al adolescente a su cama con unas esposas que tenían un revestimiento de peluche y abusó en repetidas ocasiones de ella, además de obligarla a consumir drogas. La situación era, sin lugar a dudas, espantosa, pero Kara decidió no concentrarse en ello. Desde el momento en que había sido obligada a subir al coche de ese hombre, su mentalidad había cambiado completamente, había entrado en modo de supervivencia y para ello sabía que debía mantener la calma. Sin mostrarse nerviosa, asustada o triste, Kara mantuvo un semblante tranquilo e incluso dulce. En los pequeños momentos en los que Richard no estaba buscando de ella intentaba hablar con él siendo amable. En un intento de obtener la mayor información posible de su secuestrador, Kara fingió interés por él y su vida. Le preguntó sobre su carrera y así descubrió que había sido veterano de la Marina. Cuando Richard no se mostraba dispuesto a hablar, Kara se encargaba de limpiar el apartamento que había descuidado desde que su mujer Faith y su hermana Christine se habían ido de viaje. Mientras limpiaba la cocina, Kara encontró el correo del hombre pegado en el refrigerador con imanes que contenían los nombres de sus doctores y dentistas. Lejos de la mirada de Richard, Kara leyó el correo y se aseguró de memorizar los nombres que había visto. Sabía la importancia de acordarse de cada pequeño detalle a su alrededor, así que es lo que hizo. Mientras ella vivía ese infierno, su amiga había intentado denunciar en varias ocasiones su ausencia, pero la policía la desestimó por completo. Sin la ayuda de la policía, Kara tenía que liberarse a sí misma completamente sola. Esa noche, mientras Richard dormía junto a ella en la cama, siendo extremadamente silenciosa y cautelosa, Kara se las arregló para quitarse las esposas y rápidamente salir corriendo a la calle en busca de ayuda. Desesperada por alejarse lo más posible de allí, se acercó corriendo desnuda al coche más cercano, que por suerte las dos personas dentro del vehículo no dudaron en dejarla subir y llevarla inmediatamente a la estación de policía. Después de que le dieran ropa y un vaso de agua, Kara se sentó frente a dos detectives y sin titubear contó con lujo de detalles todo lo que había vivido las horas anteriores. Kara parecía ser el testigo ideal, de forma tranquila y concisa contó con precisión todo lo que recordaba. La información era tan buena que identificar a su captor y el lugar en el que vivía fue muy sencillo. Sin embargo, cuando la policía llegó para allanar la casa, Richard ya no estaba allí. Al despertar y notar que Kara había huido rápidamente, abandonó la ciudad, escondiéndose en un motel de Jacksonville, en Florida, desde donde llamó a Jennifer, su otra hermana menor, a quien le confesó que había asesinado a alguien. Sus palabras exactas fueron: "Cometí más crímenes de los que puedo recordar", y tras ello le pidió a su hermana encontrarse en un IHOP, una cadena de restaurantes. Específicamente le pidió encontrarse en el local ubicado en el condado de Manatee, en Florida. Jennifer aceptó, pero al colgar la llamada inmediatamente llamó a la policía y contó lo que estaba sucediendo. Cuando el 27 de junio Richard Ebonitz llegó al restaurante, se dio cuenta de que la policía lo estaba esperando, por lo que naturalmente entró en pánico y sin bajarse del coche se fue de allí a una velocidad de casi 200 km por hora. El hombre consiguió llegar hasta Sarasota, una ciudad cercana, antes de que la policía consiguiera acortar las distancias. Cuando supo que estaba acorralado y sin salida, el exmarine sacó de la guantera de su coche su arma de calibre 25, la misma con la que el día antes había amenazado a Kara, y se disparó en la cabeza, falleciendo al instante. Con el culpable ya sin vida, la investigación continuó para terminar de atar cabos sueltos. Para ello allanaron su casa y descubrieron entre sus cosas varios mapas de la ciudad en los que había estado marcando ciertos nombres femeninos, y al buscar más en diarios que tenía Richard, descubrieron que eran niñas o adolescentes que Richard había estado acechando y que planeaba atacar. El hecho de que se dieran cuenta de que Richard planeaba hacer aquello varias veces es lo que los llevó a pensar que estaban frente a un abusador serial. Cuando continuaron analizando el domicilio, encontraron docenas de fotografías de adolescentes, además de cientos de vídeos pornográficos en su ordenador, incluidos vídeos propios masturbándose frente a niños. Así que no había duda de que estaban frente a un abusador infantil que llevaba años haciéndolo. El 30 de junio, después de volver a revisar el apartamento, la policía halló evidencia que lo conectaba a los 3 homicidios de Spotsylvania. Con fuertes sospechas de que Richard era el responsable también de esos crímenes, se mandó a analizar nuevamente la poca evidencia que se había recogido en esos casos años antes. Cuando estas se revisaron, notaron que en los dos casos habían encontrado fibras de peluche del mismo color azul que las esposas que Richard había utilizado para inmovilizar a Kara Robinson.
Robinson. Al ser comparadas se comprobó que eran idénticas. No quedaba duda de que el autor de los crímenes y el asesino serial que aterrorizó Spotsylvania era Richard Evonitz. A día de hoy todavía sigue habiendo expertos en criminología que estudian la vida de Richard en un intento de determinar si pudo haber sido responsable de algún otro homicidio de adolescentes y niñas en las zonas donde había vivido. No solo Bonnie Lou ha salido a hablar sobre su experiencia casada con un asesino serial, sino que también la propia Cara Robinson ha contado su experiencia para nuevas generaciones en redes sociales, especialmente a través de TikTok, donde incluso da consejos sobre cómo actuar y responder ante situaciones tan complicadas como la que le tocó vivir a ella a sus 15 años. También he visto que en YouTube hay varias entrevistas a Cara Robinson donde cuenta toda la experiencia. Por si a alguien le interesa, podéis buscar simplemente Cara Robinson Podcast o Cara Robinson Experiencia y ahí podéis verlo contado desde ella misma. Ahora que ya tenemos contexto sobre este caso, vamos a volver a los vídeos que publicó la exmujer de Richard Ebony, Bonnie Lou, en TikTok para ver cómo vivió el matrimonio con un asesino serial y si vio alguna señal o cualquier cosa, si se dio cuenta de algún detalle que le hizo sospechar que él estaba metido en algo raro, etc. La parte 3 sigue así. ¿Cómo me casé con un asesino en serie? Tercera parte. Las cosas empezaron a ponerse un poco difíciles el primer año, pero para el verano de 1989, Richard estaba destinado en San Diego para realizar tareas en tierra. Ella se refiere a él como Mark porque Mark es su segundo nombre. Así que nos embarcamos en una nueva aventura. Al principio todo parecía muy divertido y romántico, instalarnos en nuestro nuevo hogar, pero muy pronto las cosas cambiaron. Él quería que yo consiguiera un trabajo, pero para conseguir un trabajo yo necesitaba estar fuera de casa, y él necesitaba que yo estuviera allí cuando él saliera del trabajo, y él llegaba a casa del trabajo a las 4 de la tarde. Desafortunadamente, muchos de los trabajos que podía conseguir al no tener estudios, aparte de un diploma de secundaria, significaban trabajar por las tardes y los fines de semana, y él no quería que hiciera eso. No me apoyó para que fuera a la universidad, que es algo que pensé que haría. Al final me permitió ir a la escuela de cosmetología. Como solo era un año, estaba dispuesto a permitirme estar fuera de casa para que pudiera conseguir un trabajo que me pagara más que el salario mínimo y pudiera trabajar en un horario regular. Ir a la escuela de cosmetología realmente abrió mi mundo y me permitió salir de casa y hacer nuevos amigos. A él no le gustó mucho eso y dejó muy claro desde el principio que no debía hablar con nadie sobre nuestros problemas. Me explicó que las personas casadas hablan entre ellas sus problemas, no hablan con otras personas sobre sus problemas. Por supuesto, en ese momento yo tenía 18 años y estaba sola, no tenía amigos, no tenía familia cerca. Era antes de los teléfonos móviles, antes del internet o del correo electrónico o cualquier otra cosa. Y era una llamada de larga distancia que costaba mucho dinero en aquel entonces. Y él realmente limitó la cantidad de dinero que se me permitía gastar en llamadas telefónicas a mi familia. No tenía muchos amigos ni nadie con quien hablar sobre mi relación. Realmente no sabía lo diferente que era de un matrimonio normal. Y realmente no tenía nadie con quien compartir mis cosas y averiguar qué era normal. Que creo que era probablemente exactamente lo que él quería. En ese momento, sin embargo, todavía estaba comprometida con mi matrimonio y con hacer que funcionara. Y la mayoría de las veces las cosas no iban tan mal. Y tenía una vida bastante buena en San Diego. Luego todo cambió de nuevo porque él dejó el ejército. Y hablaré de eso en la cuarta parte. Storytime sobre estar casada con un asesino en serie, parte 4. En noviembre de 1992, Mark decidió dejar el ejército. La transición de su salida del ejército fue un poco difícil. Empezó a tener muchos cambios de humor y un día llegó a casa. Estaba realmente frenético. Estaba ansioso y fuera de sí y entró por la puerta y me preguntó: si te pidiera que volaras fuera del país conmigo, ¿lo harías? Y yo le dije: ¿qué quieres decir? ¿Qué diablos? ¿Por qué me preguntas eso? Y él me dijo: solo responde esa pregunta. ¿Irías conmigo si necesitara salir del país? Si quisiera irme del país. Y yo le dije: bueno, no sé, ¿por qué tienes que irte? No sé si quiero vivir fuera. Y él me cortó y me dijo: no, si tuviera que irme del país, ¿te irías conmigo? Y yo le dije: bueno, supongo que sí, quiero decir, estamos casados. ¿Por qué me voy a quedar aquí? Por supuesto que me voy a ir contigo. Y cuando dije eso, él dio un gran suspiro de alivio y dijo: oh, vale. Siguió con su vida y dijo: bueno, acabo de tener un día muy, no sé, estaba muy estresado. Acabo de tener un día muy duro y necesitaba saber que, pasara lo que pasara, estarías conmigo.
conmigo. Así que hubo cosas así que acabaron influyendo en cosas futuras. Al echar la vista atrás parece una locura. Literalmente y evidentemente aquí seguramente él había cometido uno de los asesinatos. Por lo tanto, cuando llegó a casa y se dio cuenta de lo que había hecho y de que empezarían a investigar, o quizá aquí es cuando se encontró un cuerpo, seguramente él se alarmó y es cuando al llegar a casa le dijo a su mujer si se iría con él del país. Continúa así. Pero en ese momento pensé que estaba muy estresado por el trabajo porque fue una gran transición para él dejar el ejército y mudarse a Virginia y empezar una nueva vida e intentar conseguir un trabajo. Nos decidimos por Virginia porque tenía familia allí. Decidimos que en lugar de ir a Carolina del Sur, de donde era él y donde vivían su madre y hermanas, mi licencia de cosmetología no me servía allí. Así que parecía el lugar perfecto, Virginia, y él realmente lo aprovechó y me vendió que iba a ser un lugar realmente increíble para estar. Le seguí la corriente a pesar de que mi familia se había mudado a San Diego mientras estábamos allí. No conocía a nadie en Virginia y hubiera preferido volver a Carolina del Sur o incluso quedarme en San Diego porque mi familia se había mudado allí mientras vivíamos allí. Así que, como he dicho, en noviembre de 1992 nos dirigimos a nuestra siguiente parada en Virginia. Más sobre esto en la parte 5. Storytime de cómo me casé con un asesino en serie, quinta parte. En noviembre de 1992, él dejó la marina y nos mudamos a Virginia para empezar una nueva vida. Una vez que llegamos allí fue cuando las cosas empezaron a cambiar de verdad. Para empezar, estuvo sin trabajo durante unos 6 meses y pudo cobrar el paro y yo pude conseguir un trabajo como peluquera, pero al principio no se gana mucho dinero como peluquera hasta que no se tiene clientela, así que trabajaba pero no ganaba mucho dinero. Así que entre los dos, después de pagar el alquiler, el coche y todo lo demás, nos quedábamos con unos $25 a la semana para la compra. Eso significaba que pasábamos varios días a la semana cenando con su familia, lo que sinceramente nos salvó la vida. La otra forma en la que las cosas empezaron a cambiar fue que cayó en una pequeña depresión. Su personalidad era diferente. Siempre era muy optimista, divertido y feliz, contaba chistes, pero en cambio simplemente estaba malhumorado y empezó a hablar de que quería fumar marihuana. Definitivamente no era algo que hubiera formado parte de mi vida y no era algo que me interesara en absoluto, pero supongo que era algo que había hecho antes del ejército y ahora que estaba fuera del ejército y ya no se sometía a pruebas, simplemente sintió que, ¿sabes qué? Voy a hacerlo y tendrás que aceptarlo. Así que hasta ese momento, cuando empezó a hablar de, ya sabes, cuando salió del ejército y empezó a hablar de querer fumar hierba de nuevo, toda su personalidad en torno a las drogas y el alcohol era esta vida limpia y sobria y era algo que era compatible conmigo. Cuando empezó a hablar de querer fumar, de fumar marihuana, era algo que estaba muy lejos de lo que yo quería a mi alrededor. Pero no podía hablar con nadie de ello porque se suponía que no debíamos compartir ninguno de nuestros problemas con nadie. Eso era algo que él me reforzaba continuamente. Se suponía que no debía hablar con nadie de lo que estaba pasando en la relación. Y por supuesto, mirando atrás, siento como si hubiera podido acercarme y hablar con la gente. Probablemente me habría permitido seguir adelante un poco más rápido de lo que lo hice, pero eso fue definitivamente una señal de alarma que no tuve en cuenta y de cómo me sentía al tener eso en mi casa. Solo la fumó a mi alrededor una vez, cuando me llevó en coche. Quería dar una vuelta por esas carreteras rurales y enseñarme sitios a los que había ido, y sacó un porro que había liado y lo encendió. Y ya sabes, yo estaba sentada ahí completamente horrorizada. Él seguía queriendo que lo probara. Me decía, oh, venga, pruébalo, como si realmente quisiera que lo hiciera con él. No quería, pero al final cedí un poco. Intenté fumar, pero no pude porque no sé, es cosa mía. No sé qué decirte al respecto. De nuevo, este es el tipo de cosas que sucedieron. Como mirar hacia atrás definitivamente pone las cosas bajo un marco diferente, pero ciertamente no me lleva a pensar que él estaba matando a alguien. No nos iba muy bien económicamente, así que decidí que iba a hacer otra cosa. Y así encontré un trabajo de camarera y ganaba bastante dinero. Eso realmente me ayudó mucho económicamente porque él todavía no estaba trabajando. Entonces un día estaba atendiendo a una mujer muy hermosa, tenía un color de cabello muy hermoso y le comenté sobre su color de cabello. Y ella dijo, oh bueno, gracias, soy peluquera. Y yo dije, vaya, yo también. Ella dijo, ¿qué diablos estás haciendo aquí? ¿Cómo por qué? ¿Por qué no te dedicas a la peluquería? No deberías estar sirviendo mesas. Me dio una tarjeta y me dijo que fuera a hablar con su madre y finalmente pude encontrar trabajo como peluquera en Virginia. Eso cambió muchas cosas. Finalmente encontró un trabajo también, Richard, y las cosas empezaron a estabilizarse e íbamos a poder comprar una casa que era realmente todo lo que queríamos. Yo esperaba poder formar una familia y todo lo demás, pero mientras estábamos en el proceso de compra de la casa las cosas empezaron a cambiar. Pero hablaremos de esto en la sexta parte. ¿Cómo me casé con un asesino en serie? Parte 6. Quiero retroceder aquí un momento. Muchos de vosotros me habéis preguntado si sabía o no de su condena de 1987, antes de que nos uniéramos. Lo que me había contado al respecto era que había estado borracho perdido. Supongo que tenía un problema de alcoholismo muy grave y que conducía por Jacksonville, Florida, borracho perdido, y aparentemente conducía desnudo. Algunas chicas lo habían visto y esto hizo que lo arrestaran y lo enviaran a un centro de rehabilitación por su adicción a las drogas y alcohol. Al año siguiente, cuando empezamos a
sabernos, había abrazado su sobriedad y su estilo de vida libre de alcohol y drogas. Honestamente, en ese momento me impresionó. Pensé que hacía falta mucho valor para enfrentarse a sus demonios internos y lidiar con las cosas que le hacían beber. Por supuesto, en ese momento yo solo tenía 17 años, en realidad tenía 16 en ese momento, así que realmente no conocía las mayores implicaciones de la adicción o incluso lo que significaba tener una adicción o por qué la gente es adicta, no sabía nada de eso. En aquel momento simplemente pensaba que le iba muy bien y estaba impresionada, como he dicho, y yo no era de las que bebían en aquella época, era un adolescente. También tengo que decir que eran los años 80 y la gran campaña de decir no, y esto es lo que le pasa a tu cerebro con las drogas y todo este tipo de cosas. Estaba totalmente de acuerdo con eso y me lo habían metido en la cabeza desde que tenía 13 años, así que estar con alguien que estaba eligiendo una vida sobria me atraía mucho. Cuando nos mudamos a Virginia ya llevábamos 4 años casados y el alcohol y las drogas nunca habían formado parte de nuestra relación, así que cuando decidió que iba a empezar a fumar marihuana y quería que yo también lo hiciera, fue bastante alarmante porque eso no era algo que hubiera planeado tener en mi vida. Tenemos que recordar que entonces era ilegal y la gente iba a la cárcel y yo no quería meterme en ese problema por algo que ni siquiera formaba parte de mi vida. Tener algo en mi casa y no tener ni siquiera elección al respecto me ponía en riesgo de meterme en problemas. No descubrí la verdad sobre su condena hasta después de que me enteré de que era un asesino en serie en 2002. Fue entonces cuando descubrí que en realidad se había masturbado delante de una niña de 3 años y su hermana. Por supuesto, eso es una gran diferencia y habría tomado una decisión diferente sobre si quería estar con esa persona. Pero en ese momento todo lo que sabía era que el alcohol le había hecho tomar una mala decisión, que había estado bebiendo y se había desmayado y de alguna manera se había quitado la ropa y estaba conduciendo y alguien lo vio por casualidad. Eso es todo lo que sabía y mi cerebro de 16 años eso tenía sentido para mí, más en la parte 7. ¿Cómo me casé con un asesino en serie parte 7? Vale, lo dejé al final de la parte 5 cuando nos estábamos preparando para comprar una casa en Virginia y fue por esa época cuando todo cambió. En algún momento de esa época empezó a tener lo que yo suelo llamar rabietas, en las que ya sabes, un minuto estábamos sentados teniendo una conversación normal y al minuto siguiente se levanta y me grita y me insulta y una vez hizo un agujero en la pared de un puñetazo. Siempre acababa poniéndose sentimental, llorando y pidiendo perdón, hablando de su infancia y de todas las cosas terribles que su padre le había hecho. Juraba que iba a buscar ayuda y que llamaría a alguien por la mañana. Llegaba la mañana y era como si no hubiera pasado nada y él seguía con su día. Nunca volvíamos a saber nada del tema al respecto. Yo lo achacaba en gran medida al estrés. Ya sabes, nos estábamos preparando, estábamos construyendo una casa, él había cambiado de trabajo. Había muchas cosas en el aire en ese momento y en mi mente pensaba, bueno, una vez que entremos en nuestra casa y comencemos a acomodarnos en nuestra vida, él se calmará y será feliz. Y todo esto simplemente se desvanecerá. Así que cuando llevábamos unos 6 meses en nuestra casa y él tuvo uno de estos ataques de ira, era la tercera vez que ocurría y la primera vez fue quizás entre 6 meses y un año antes de que empezara a suceder. Esta fue como la tercera vez en 6 meses y realmente destrozó mi burbuja. Destrozó toda la fantasía que tenía. Me mudaba a mi casa, íbamos a formar una familia, estaba conociendo a mis vecinos, vivíamos en una pequeña calle sin salida. Era como todo lo que cualquiera podría desear, pero cuando sucedió esto simplemente destrozó esa burbuja para mí. Y esto fue lo que me hizo empezar a cuestionarme si era o no una buena idea intentar traer a un bebé en esta situación. Las cosas me parecían muy inestables, lo que me hacía sentir bastante infeliz, y él empezó a darse cuenta de que yo estaba infeliz. Empezó a exigirme que averiguara qué iba a hacer, si me iba a quedar o si me iba a ir. Realmente yo no quería terminar mi matrimonio, solo quería ser feliz y quería estabilidad, y todo lo que estaba sucediendo me hacía sentir realmente incómoda. Así que al principio accedió a ir a ver a un consejero. Fuimos a un par de citas de asesoramiento. No me acuerdo, creo que fui sola una vez, tal vez él fue solo una vez, y fuimos juntos. Y cuando fuimos juntos después básicamente me dijo que sentía que la consejera estaba de mi lado y que ella era parcial y que quería encontrar una consejera diferente, simplemente no estaba dispuesto a ir porque sentía que era realmente injusto y que ella estaba en su contra. En realidad no sabía qué hacer en ese momento, pero al final decidí irme. Todo llegó a un punto crítico una noche cuando llegué a casa de una clase de ballet que estaba tomando. La clase terminaba a las 9, así que llegué a casa alrededor de las 9:15. Entré por la puerta y cuando entré en nuestra casa estaba como la entrada y al lado de la entrada había una oficina. Él estaba sentado en el escritorio de la oficina y me vio pasar. Inmediatamente empezó a reprenderme sobre dónde había estado, qué estaba haciendo realmente. Sé que no estás tomando una clase de baile, sé que estás viendo a alguien más a mis espaldas, ¿por qué no me lo dices? Sabes que solo quieres irte. En ese momento se había levantado de detrás del escritorio y se acercaba a mí y se ponía delante de mi cara. Siguió gritándome que le estaba mintiendo y que no me creía. Cuando sonó el teléfono decidió contestarlo mientras estaba en medio de este ataque que estaba empezando a tener.
tener. En cuanto contestó el teléfono se puso como una moto y me dijo: «Hola, ¿cómo estás? Caramba, me alegro mucho de saber de ti», y pasó junto a mí, se dirigió al pasillo y bajó al sótano para atender la llamada. Fue en ese momento cuando pensé: de verdad que tengo que salir de aquí ahora mismo, porque me asustó mucho que pasara de estar muy cabreado a estar súper feliz, en un santiamén. Así que inmediatamente agarré mis cosas, ya tenía mi bolso en la mano y mis cosas, pero agarré un par de cosas más y salí por la puerta principal. Me metí en mi coche y me fui. No estaba segura de lo que iba a hacer. Terminé llamando a una amiga que me dejó quedarme en su casa, y de hecho me quedé allí. Pude hablar con mi familia, que estaba en California en ese momento, y me animaron a ir allí y quedarme con ellos un tiempo, y tratar de aclarar las cosas. Durante esa noche me dejó mensajes en el móvil que sonaban, ya sabes, muy enfadado, diciendo cosas como: «No vuelvas a casa, no tienes casa, acabas de arruinar todo nuestro matrimonio, ya no tenemos matrimonio». Cosas un poco locas como estas. Y me molesta, pero al mismo tiempo quiero decir, ciertamente mirando atrás, creo, ya sabes, mierda, me pregunto, ya sabes, si no me hubiera ido, como qué habría pasado esa noche. En ese momento me sentí muy incómoda, pensé que necesitaba no estar en casa. Fue después de eso que decidí que iba a ir a San Diego, donde vivía mi hermano, y quedarme con él por un tiempo, y empezar a pasar a una parte diferente de mi vida. Un par de días después terminamos hablando por teléfono y él accedió a que estaría fuera de casa el fin de semana, así yo podría ir a recoger mis cosas para poder irme definitivamente, y eso fue lo que hice. Pasé el fin de semana en mi casa por última vez, llené mi coche con todas las cosas que pude y me puse en camino hacia California. Más en la parte 8. ¿Cómo me casé con un asesino en serie? Parte 8. Así que me fui de Virginia y crucé el país hasta San Diego, donde me quedé con mi hermano, que se había mudado allí al mismo tiempo que Mark, que Richard y yo habíamos vivido ahí. Mientras estaba allí conocí a Scott, que ahora es mi difunto marido, y de eso hablaremos más adelante. Él vivía en el norte de California, así que vine aquí y lo conocí. Nos enamoramos, nos casamos y tuve un par de hijos, y cuando mi segundo hijo tenía 3 meses, el FBI apareció en mi puerta. Me había advertido el día anterior su prima, de Richard, que me había llamado para decirme que el FBI estaba en casa de sus padres haciendo preguntas. Básicamente me había dicho que le habían dado al FBI mi información sabiendo que yo estaría encantada de hablar con ellos. Y todo lo que sabía era algo sobre una chica en una caja que él estaba drogando y un poco trastornado, y que estaban preocupados de que tal vez se dirigiera a California. A la mañana siguiente estoy en mi sala de estar con mis hijos, que en ese momento tenían 3 meses y 2 años, viviendo nuestro día normal, y es cuando el FBI se presentó en la puerta y lo primero que dijeron fue que Richard Ebonitz estaba muerto. Eso me sorprendió porque Richard es un nombre de pila, pero se hacía llamar Mark, así que me tomó un minuto darme cuenta de quiénes eran y luego asimilar el hecho de que estaba muerto. Entraron, se sentaron y me dijeron que Mark había secuestrado a una chica de 15 años en Carolina del Sur, había robado el coche de su madre mientras ella estaba de vacaciones con su esposo en Disneyland y la secuestró en plena luz del día en el patio de la casa. Le puso una pistola en la cabeza y la obligó a meterse en el asiento trasero de su coche, donde tenía un recipiente de plástico, y la obligó a meterse en ese recipiente de plástico. Puedes escuchar toda su historia porque probablemente sea la persona más dura de la que he oído hablar. Es increíble, una superviviente. Tiene película y un podcast y se metió en las fuerzas del orden, y déjame decirte que esta chica es una tipa dura porque escapó. Salió mientras él dormía y pudo dirigir a las autoridades a su apartamento, donde encontraron recortes de periódicos sobre asesinatos sin resolver en Virginia. Cuando volvieron a su apartamento, él había huido y lo alcanzaron en Florida. Hubo una persecución a alta velocidad, le pincharon los neumáticos y él salió del coche, se puso una pistola en la cabeza y... Me contaron que antes de morir había hablado con su hermana por teléfono móvil en el coche y le había dicho que había cometido algunos crímenes más de los que podía recordar. Pero como se quitó la vida antes de que nadie pudiera averiguar todo eso, todavía hoy hay investigaciones en curso sobre casos sin resolver que están tratando de resolver. El FBI estaba tan feliz de encontrarme viva y normal y teniendo una vida normal con mis hijos, mi marido, mi casa, y estaban más que emocionados de ver que había sobrevivido a esa situación. Por supuesto que no tenían idea de lo que había sobrevivido a nada, de que había sobrevivido a nada. Todo lo que hice fue dejar un matrimonio un poco desastroso, y esto fue una noticia más que impactante. Me preguntaron si estaría bien que me hicieran un montón de preguntas realmente personales sobre mi vida con él. Me veían como una forma de perfilarlo y también como una forma de proporcionar una línea de tiempo, porque estuve casada con él durante 8 años y medio. Me explicaron que encontraron recortes de periódicos sobre algunos asesinatos sin resolver en Virginia, uno de los cuales ocurrió antes de que yo abandonara el matrimonio. Fue en septiembre, el año
año antes de que me fuera, y en ese momento había ido a San Diego a visitar a mi hermano. Me dijeron que esa parecía ser la forma en la que él operaba, cometía los crímenes cuando su esposa estaba fuera. Así que el hecho de que yo pudiera demostrarles que estaba fuera de la ciudad demostraba que él había tenido la oportunidad de haber cometido ese crimen en particular. Los otros 2 asesinatos que se confirmaron fueron después de que yo hubiera dejado el matrimonio. Fueron en mayo del año siguiente. Mis conversaciones con los detectives y el FBI ayudaron a confirmar algunos hechos que ayudaron a demostrar que él había sido el asesino de 3 chicas. Como dije en mi vídeo anterior, en el momento en el que todo esto cayó sobre mí, tenía 2 bebés en casa. Quiero decir, estaba sentada allí durante estas entrevistas con mi bebé en mi regazo y mi niño pequeño en el suelo jugando con bloques y preocupada por qué están escuchando, cómo les va a afectar esto. Ya sabes, mi bebé quería mamar y yo estaba tratando de superar la entrevista. Fue extremadamente estresante, muy surrealista. No parecía algo que pudiera pasar. Ya sabes, parece de película. No parece la vida real, como si esto no me pudiera estar pasando a mí. ¿Cómo puede ser? Yo tenía un matrimonio y estaba jodido y lo dejé y seguí adelante, encontré algo nuevo, curé esa parte de mi vida y luego me entero de algo que no es nada que me hubiera esperado. No era nada de lo que yo pensaba. Todo el matrimonio era una mentira, así que eso me hizo mirar realmente todo con una lente completamente diferente a la que tenía antes, y entraré en más detalles en la parte 9. ¿Cómo me casé con un asesino en serie? Parte 9. En la última parte me quedé en cuando el FBI me había dado la noticia de que Richard era un asesino en serie, de que había muerto y cómo eso cambió mi perspectiva de mi matrimonio y de mis recuerdos con mi matrimonio. De repente tuve todos estos recuerdos y todas estas cosas que nunca antes me habían llamado la atención, pero bajo esta nueva luz empecé a ver las cosas de manera muy diferente. Una de las cosas fue cuando vivíamos en San Diego. Él siempre me hacía ir a clases de defensa personal. Le preocupaba que yo supiera defenderme. Siempre estaba mirando por encima de mi hombro y prestando atención a mi entorno, subiéndome rápidamente al coche, si alguna vez alguien se me acercaba o si alguna vez me encontraba en una situación en la que yo supiera defenderme. Este aspecto ciertamente parecía muy diferente en retrospectiva que en ese momento. Quiero decir, por supuesto, mucha gente hacía eso. Definitivamente es interesante que básicamente me estuviera enseñando a protegerme de alguien como él. Así que otra cosa que me llamó la atención cuando me enteré de la noticia fue que cuando vivíamos en Virginia, en ese momento pensaban que había 2 asesinos en serie viviendo entre nosotros. Estaban pasando muchas cosas, fue una época muy estresante. Muchos de nosotros especulábamos sobre quién era esa persona y todo el mundo estaba pegado a las noticias y fue una época realmente aterradora, especialmente para las mujeres. Recuerdo una noche en particular, después de ver las noticias, preocupada y expresándole a Richard mi preocupación por eso. Tenía miedo. Llegué a casa tarde por la noche. En ese momento trabajaba hasta las 9 de la noche en el salón. Me preocupaba estar sola hasta tan tarde y él me aseguró que no creía que tuviera nada de qué preocuparme, porque no encajaba en el perfil de las mujeres que estaban siendo asesinadas. En ese momento había un tipo que paraba a las mujeres haciéndoles señales como si tuviera problemas en el coche. Creo que la mayoría de la gente se libró, pero hubo una chica que fue asesinada y que todavía creo que sigue siendo un caso sin resolver en este momento. Esa era la persona por la que estaba preocupada, todos estábamos muy estresados por esto. Así que él iba a decirme que yo no encajaba en el perfil y yo realmente no entendía de qué estaba hablando porque nunca he sido alguien que sigue los crímenes reales. Yo le pregunté qué quería decir con perfil y él dijo que los asesinos en serie suelen buscar a un tipo de persona en particular, que tal vez no les gusta su madre o están enfadados con ella, así que intentan encontrar a alguien que se parezca a su madre y pueden, ya sabes, matar a su madre sin matarla realmente. Entendí un poco lo que estaba diciendo, pero en realidad no me hizo sentir mucho mejor porque sentí que estaban pasando demasiadas cosas en la zona en ese momento como para sentirme tranquila. Y no lo seguía lo suficientemente de cerca como para estar realmente segura de que no encajaba en algún tipo de perfil del que él estaba hablando. Pero ya sabes, él siempre estaba leyendo todo y viendo las noticias y estaba realmente al tanto de todo, así que era una especie de sabelotodo y le gustaba actuar como si lo supiera todo. Así que yo, ya sabes, le creí y seguí adelante. Sin embargo, mirando hacia atrás, parece que me estaba diciendo que estaba a salvo, que no me iba a pasar nada. La otra cosa es que siempre tuvo una especie de sentido del humor oscuro, y me refiero a que en general siempre estaba bromeando sobre todo, y luego a menudo tenía un sentido del humor oscuro. Mucha gente tiene un sentido del humor oscuro, así que de nuevo no es algo de lo que normalmente tendrías que preocuparte. Pero mirando hacia atrás con esta nueva perspectiva, recuerdo claramente un día en el que de nuevo fue durante esa época en la que había un asesino en serie y estaban empezando a identificar el hecho de que sentían que tenían un asesino en serie por ahí, y nos estábamos preparando para el trabajo escuchando las noticias, y Richard camina desde la cocina hacia la sala de estar sosteniendo su tazón de copos de maíz y está apuñalando el cereal con su
escuchara diciendo mira, soy un asesino en serie, como un juego de palabras. En ese momento pensé, eres un idiota, eso no tiene gracia. Pero él era así, siempre le restaba importancia a las cosas o hacía juegos de palabras, bromeaba. Yo simplemente puse los ojos en blanco y pensé, Dios mío, eso ha sido muy malo. Seguí adelante y me preparé para ir a trabajar y seguí con mi día a día. Por supuesto, mirando hacia atrás, eso es jodidamente aterrador porque básicamente me estaba diciendo, oh mírame, yo soy el asesino en serie. Me dijo, no sé qué decirte. La otra cosa es que, ya sabes, mirar atrás siempre es diferente a cuando estás pasando por algo. Pero esas fueron dos situaciones definitivas en las que mirar atrás es bastante inquietante. Parte 10 de cómo me casé con un asesino en serie. Con el tiempo, al mirar atrás, una de las cosas que noté fue que tenía el mal presentimiento de que algo estaba pasando. Realmente pensé que tal vez él estaba teniendo una aventura o algo así. Eso es realmente lo que pensé. Revisaba sus cosas de vez en cuando tratando de encontrar pistas. Nunca encontré nada. Y la verdad es que él siempre estaba exactamente donde se suponía que debía estar. Por supuesto, esto fue mucho antes de los teléfonos móviles y todo eso. Creo que probablemente unos meses antes de irme a Virginia. Me compré mi primer teléfono móvil y eso fue en enero de 1997. Así que esto no era algo habitual, llamar a casa, estar en contacto todos. Ya sabes, pasábamos todo el día sin ningún tipo de contacto. Y ambos nos levantábamos por la mañana y seguíamos con nuestros asuntos. Él siempre estaba en casa cuando debía estarlo, cenábamos juntos, hablábamos de nuestro día, no había nada fuera de lo común. Tenía la sensación de que algo no iba bien, pero cuando le preguntaba al respecto siempre decía cosas que me hacían dudar de mi intuición. Definitivamente se defendía y me aseguraba que no pasaba nada, que yo estaba celosa e insegura y tenía problemas. Y ya sabes, en ese momento de nuestro matrimonio no confiaba en mi intuición, porque durante tantos años me enseñaron a dudar de mi intuición, así que si hay algo que sugeriría a las personas que están en relaciones en las que sienten que algo anda mal, les diría que confíen en eso. Y no estoy en posición de dar consejos sobre qué hacer. Si estás en una relación abusiva y no estás segura y necesitas salir, definitivamente recomiendo encontrar a alguien con quien hablar. Y ya sabes, si es una línea de ayuda, si es un amigo cercano, si es alguien, definitivamente recomendaría encontrar una manera de obtener ayuda y romper el silencio. No tenía la sensación de que estuviera en una relación insegura y de que en realidad estuviera escapando. Cuando empecé a tener problemas y le dije que quería, bueno, no le dije que quería el divorcio, le dije que era infeliz y él me dijo que quería el divorcio. Al tomar esa decisión, las cosas se pusieron muy confusas. Hablo más de este tipo de cosas en mi libro, no voy a repasar todas las escenas que sucedieron, pero diré que al mirar atrás y ver que no había señales específicas que me hicieran pensar que esto podría estar sucediendo, definitivamente creó problemas en mi matrimonio y empecé a no confiar en él. Hasta el momento en el que me enteré de esta noticia, yo era una persona bastante confiada. Nunca tiendo a tomarme las cosas al pie de la letra. Soy una persona de confianza, no miento, no invento, ya sabes. Nunca intento ser algo que no soy y por lo tanto no creo en otras personas que se comportan de esa manera conmigo. La forma en que lo afronté cuando me enteré de lo de Richard y de los crímenes que cometió fue dándome cuenta de que si hubiera encontrado algo que sugiriera que esto estaba sucediendo cuando estaba revisando sus cosas, buscando pruebas de una aventura, si lo hubiera descubierto podría no estar viva hoy. Así que el hecho de que no lo supiera me salvó y sigo creyendo eso. No sé qué habría pasado si hubiera encontrado algo y lo hubiera confrontado. No sé qué habría hecho él. Así que encontré algo de paz en el hecho de que voy a saber lo que voy a saber. Voy a descubrir lo que necesito descubrir. Y las cosas que no estoy destinada a saber, pues así son las cosas. Y no puedo pasar por la vida preguntándome qué pasaría si pasara algo que no hay forma de que pueda saber. No se puede saber todo sobre todas las personas. Todo el mundo tiene partes privadas que no comparte. En realidad no son partes privadas tan locas como este tipo de partes privadas, pero definitivamente todo el mundo tiene aspectos privados de sí mismos. Y nunca vas a saber nada más de lo que la gente quiere que sepas y tu intuición sobre si eso encaja o se siente bien o no. Así que la gran conclusión que saqué fue que necesitaba confiar en mi intuición y he mejorado mucho en darme cuenta de lo que me dice mi intuición. E incluso si no lo entiendo del todo, la escucho y cuestiono las cosas y busco respuestas. Y en última instancia, si no me parece bien, entonces ya sabes, salgo de la situación. Cuando me enteré de lo de Richard y sus asesinatos y de que era un asesino en serie, tenía la impresión de que solo había asesinado a una persona durante nuestro matrimonio. Pero en los últimos años esa información ha cambiado a medida que investigan más y más crímenes, lo que hace que parezca que podría haber estado haciendo eso durante nuestro matrimonio, antes de nuestro matrimonio incluso, y eso lo cambia todo. Y la última parte, que es la parte 11, sobre lo que habla aquí, seguramente sí habrá tenido que hacer un trabajo de confiar en la gente muy grande, porque pensar en que pasó 8 años casada con un hombre que era un asesino serial y ella no se dio cuenta, evidentemente, porque nunca vas a pensar que tu pareja está matando a alguien, a no ser que encuentres algo, y que además tiene que ser algo muy fuerte como para que pienses que ha asesinado a alguien o que es un asesino serial. Pero imaginaros después de esto, de
de vivir esta experiencia en la que durante 8 años y medio estuvo casada con un asesino serial sin saberlo hasta que la policía lo descubrió. Conocer a nuevas personas seguramente ha sido todo un reto porque... Yo conocería a cualquier persona y pensaría, ¿y si este es a lo mejor no un asesino serial, pero si es yo qué sé, un pedo, cualquier cosa, ¿sabéis? Es como que llegas a la conclusión de, vale, en 8 años no he descubierto quién es esta persona a la que dormía a mi lado realmente. ¿Qué me espero de los demás? Storytime de estar casada con un asesino en serie parte 11. Mucha gente me ha preguntado si creo que Richard había matado a alguien el fin de semana en que decidí volver a mi casa para recoger mis pertenencias antes de irme a Virginia. Además, la gente me pregunta cómo me sentía segura. No podían creer que me sintiera segura de volver sola a mi casa para recoger mis cosas. Quería tomarme un segundo para responder ambas preguntas. No me sentí incómoda al volver a casa sola, porque en ese momento él había estado hablando con otra chica por internet. Me había dicho que iba a conducir hasta Carolina del Sur para conocerla por fin. Me reuní con él en casa el fin de semana, me dijo que podía quedarme allí. Me reuní con él en la casa antes de que se fuera a encontrarse con ella. Me sentí muy rara, estaba hablando de esta chica y deseando conocerla. Me pareció una locura que siguiera adelante tan rápido, sobre todo porque estaba muy molesto porque yo lo había dejado. Y hasta ese momento quiso que cambiara de opinión. Era un poco raro, pero me sentí aliviada. Sinceramente me sentí aliviada de que él tuviera algo más en lo que centrarse, que el hecho de que yo me estaba preparando para hacer las maletas e irme. Así que me levanté y me fui a las 4 de la mañana para ir a California y ponerme en camino. Probablemente eran alrededor de las 11 cuando estaba en Kentucky. Me llamó al móvil y estaba muy enfadado. No podía creer que me hubiera ido. Estaba confundida porque se suponía que no iba a estar en casa hasta el domingo por la noche o incluso el lunes, probablemente el domingo por la noche. Le pregunté ¿qué ha pasado? ¿Por qué estás en casa? Me dijo que había ido a Carolina del Norte a encontrarse con una chica y que ella nunca apareció, así que se apresuró a volver a casa con la esperanza de encontrarme antes de que me fuera. Estaba en casa y no podía creer que realmente lo hubiera dejado, no podía creer que me hubiera ido y me rogó que volviera. Yo estaba conduciendo, estaba en Kentucky. Por muy difícil que me resultara tomar la decisión de irme, una vez que estaba en la carretera ya estaba hecho. Definitivamente no había vuelta atrás, así que no había forma de que volviera a casa. Se lo dije y colgué el teléfono. Seguí adelante con mi viaje a California. Años después hablé con un detective sobre esa chica porque siempre me había preguntado después de escuchar las noticias y descubrir que mi exmarido era un asesino en serie. ¿Qué pasó realmente? ¿Fui a conocer a esa chica? ¿O esa chica también estaba muerta? Me dijeron que habían contactado con esta chica después de encontrar sus comunicaciones por teléfonos móviles. Lo investigaron y pudieron hablar con ella. Al parecer, él había ido a Carolina del Norte, se presentó en su trabajo con una docena de rosas y una llave de hotel diciendo quedemos en el hotel después de tu trabajo. Supongo que él apareciera allí de esa manera fue demasiado para ella, era demasiada realidad o lo que sea. No le pareció bien. Escuchó su intuición y no fue. Para responder a esa pregunta, tal vez él se dirigía allí. Probablemente no tenía buenas intenciones con esa chica, me imagino, pero ella está bien porque escuchó su intuición, lo cual es un gran alivio de oír. Más en la parte 12, pero no ha publicado más partes desde que yo estoy subiendo este vídeo. Si alguien quiere seguirla en TikTok, este es su TikTok, Bonnie Lou Writer, para que veáis cuando sube más partes. Si a alguien le interesa seguir escuchando cómo continuó la historia, de qué más cosas pensó o lo que sea. Y esto es todo lo que tiene que contar Bonnie Lou hasta el momento. La verdad es que me parece muy inquietante enterarte de que la persona con la que se ha estado casada 8 años y medio sea un asesino serial. Me parece que debe ser una de las noticias y experiencias más impactantes de tu vida, de estas que te dejan en estado de shock literalmente. Y sobre todo pensar en qué suerte he tenido que no me mató a mí, ¿sabéis? Esto es todo sobre el caso de hoy. No olvidéis dejar en comentarios qué opináis. Si creéis que Richard fue el autor de los primeros crímenes que he contado en el caso, porque sobre eso no se puede tener certeza al 100%, son unos crímenes de los que se sospecha que fue el autor, pero no se sabe ni hay evidencia súper clara que indique que fue así. Si os ha gustado este vídeo, no olvidéis dejar un me gusta, suscríbete al canal. Gracias por ver mi vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Chao!